La luz parecía reunirse en un solo punto, como si el propio universo estuviera conteniendo la respiración. No era un amanecer, ni una estrella formándose. Era algo más íntimo y al mismo tiempo más grandioso. El instante exacto en que Dios observaba el vacío, pero no un vacío muerto. Era un vacío esperando por significado. Las partículas que aún no tenían nombre vibraban como si supieran que estaban a punto de recibir propósito. Y en el centro de ese silencio vivo, una pregunta, la más olvidada y la más evitada, surgía casi como un susurro. Después de todo lo que pasó con Lucifer, después de la rebelión, después de la ruptura, ¿por qué Dios decidió crear a Adán? Las Escrituras cuentan la historia como un relato rápido, casi simple, pero dentro de ese momento secreto, donde ningún ángel se atrevía a respirar, la verdad latía como un corazón recién formado. Dios no creó a Adán por casualidad, ni por necesidad. La creación del ser humano no fue un parche, ni un improviso después de la caída de los ángeles. Fue lo contrario, un movimiento tan calculado, tan profundo, tan lleno de intención, que hasta hoy casi nadie se atreve a mirarlo por completo. Antes de que Adán existiera, todo el cielo cargaba una cicatriz. La rebelión de Lucifer no fue solo una disputa por poder, fue una fractura que atravesó la esencia de la creación. Y aunque Dios no cambiaba, los ángeles sí habían cambiado. Ellos vieron con sus propios ojos lo que era la libertad mal usada. Vieron lo que pasa cuando alguien prefiere su propia gloria por encima de la verdad. El cielo, que antes resplandecía como una música viva, ahora tenía un silencio que antes no existía. No era miedo, era expectativa. Era como si todos esperaran cuál sería el próximo paso del Creador. Y entonces, Dios hizo algo que ningún ángel podía comprender. Volvió sus ojos hacia la materia, algo que nunca había sido sagrado antes, y tocó el polvo de la tierra. El toque que moldeó galaxias, ahora moldeaba una forma tan pequeña, tan frágil, tan limitada, que los mismos querubines inclinaron la cabeza, confundidos. ¿Por qué un ser así? ¿Por qué alguien que podría fallar? ¿Por qué alguien que podría morir? La respuesta no estaba en las manos de Dios, sino en lo que él veía dentro de ese polvo. Los ángeles habían sido creados completos, listos, brillantes. Pero Adán sería diferente. Adán sería un reflejo de aquello que Dios guardaba como su secreto más profundo. La capacidad de elegir amar. No por obligación, no por estar programado para eso, sino por decisión. Por la misma libertad que destruyó a Lucifer, y por la misma libertad que ahora sería ofrecida al ser más frágil del universo. Cuando Dios sopló vida en el hombre, no fue solo aliento, fue identidad, fue intimidad, fue el permiso divino para que ese ser pudiera ser más que polvo, y en ese soplo había algo que incluso los ángeles temían, el eco de la propia voluntad de Dios, la capacidad de crear, de decidir, de relacionarse. Algo que Lucifer intentó tomar por la fuerza, pero que Dios ahora ofrecía como regalo a alguien que ni siquiera existía un día antes. Y es aquí donde está el secreto que casi nadie percibe. Adán fue creado como respuesta, no a la rebelión, sino al significado de la rebelión. Dios no quería demostrar un punto. Él quería revelar algo que solo podría ser visto a través de la humanidad. Lo que significa amar algo que puede rechazarte, algo que puede abandonarte, algo que puede equivocarse, pero que también puede volver. La creación del hombre no es solo una historia sobre origen, es una historia sobre confianza. Dios sabía que Adán podía caer. Sabía que el hombre sería tentado exactamente por la misma voz que tentó a los cielos, y aún así, Él creó, Él arriesgó, Él entregó al polvo la libertad que rompió el corazón de los ángeles, porque, para Dios,
El amor solo es amor cuando existe la posibilidad de ser negado. Mientras Adán abría los ojos por primera vez, todo el Edén se iluminó como si el mundo hubiera sido encendido desde dentro. Dios no presentó un trono, ni un ejército presentó un jardín. Un jardín no es símbolo de poder, es símbolo de relación, de cuidado, de compañerismo. Era como si Dios dijera: no te creé para que me adores por miedo, te creé para caminar conmigo. Y cada detalle del Edén parecía ser una conversación entre el Creador y el hombre. La serpiente no estaba ahí por casualidad. El árbol del conocimiento no estaba ahí por casualidad. Todo tenía propósito. Todo formaba parte de algo más grande que Adán todavía no podía comprender. Los ángeles observaban aquello con respeto e inquietud. Nunca habían visto a Dios tan cercano a alguien. Nunca habían visto al Creador inclinarse de esa manera, enseñar de esa manera, conversar de esa manera. Para ellos, aquello era incomprensible. Crear seres menos poderosos que los ángeles, pero llenos de algo que ni ellos tenían: la oportunidad de crecer, el derecho de construir historia, la capacidad de transformar elecciones en destino. El propósito de Adán no era trabajar, ni solo poblar la tierra. Era ser un recordatorio vivo de que Dios quería compañerismo, no servidumbre. Él quería cercanía, no distancia. Y Adán fue el primer eco de esa verdad. Pero había algo más profundo, algo que nadie vio en la creación, pero que estaba ahí desde el principio. Adán también era el comienzo del camino hacia alguien más grande que él, porque si la libertad podía herir, también podía sanar. Si la caída podía destruir, también podía abrir espacio para la redención. Y la redención no vino del cielo, vino de la humanidad. La respuesta que vencería el orgullo de Lucifer no sería dada por un ángel, sería dada por un hombre. Dios creó a Adán porque, a través de él, vendría el camino hacia aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. El propósito de Adán no terminó en el Edén, comenzó en el Edén. La humanidad cargaba el destino de revelar algo que ni todo el cielo podía expresar: la capacidad de Dios de restaurar lo que fue quebrado. Cuando Adán caminaba por el jardín, Dios veía más lejos que él. Veía la descendencia que vendría, veía las eras que se formarían, veía las lágrimas, el sudor, las batallas invisibles y visibles, veía la cruz, veía la victoria. Y aún así, eligió comenzar por el polvo. Porque al final, la pregunta nunca fue: ¿por qué Dios hizo a un hombre? La pregunta verdadera es: ¿qué quería Dios revelar a través de él? Y la respuesta es sorprendentemente simple y al mismo tiempo infinitamente profunda. Dios creó a Adán para expresar aquello que el universo nunca había visto antes: la idea de que el Creador no quería solo siervos. Él quería hijos. Quería alguien que pudiera verlo no solo como rey, sino como padre. Alguien que pudiera aprender, equivocarse, crecer, comenzar de nuevo. Alguien que llevara su semejanza, no solo su obediencia. Por eso el Edén no tenía muros, no tenía tronos, tenía caminos, caminos hechos para ser recorridos juntos. Y cuando Adán cayó, la misión no terminó, porque el verdadero propósito de él nunca fue ser perfecto, fue ser el comienzo. La caída no anuló el plan, reveló cuánto estaba dispuesto Dios a hacer para cumplir ese plan. El Dios que hizo a Adán fue el mismo que prometió que la serpiente no sería el final de la historia. Y cada paso de la humanidad, cada generación, cada error y cada regreso formaba parte de un diseño mucho más grande de lo que Adán podía imaginar en el momento en que abrió los ojos por primera vez. Al final, cuando miras la creación de Adán, no estás viendo solo el inicio de un hombre. Estás viendo el inicio de la historia de Dios con la humanidad. Una historia de libertad, de elecciones, de pérdidas y de reencuentros. Una historia donde el Creador decide caminar al lado de la criatura.
aún sabiendo que esa criatura podría perderse. Dios hizo a Adán porque había un propósito después de todo esto. Un propósito tan grande que el universo todavía está intentando comprender. Un propósito que empieza en el polvo, pero termina en la eternidad.